Hola, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos el placer de poder ser anfitriones de este conversatorio organizado por el doctor Adrián Ilescas sobre la Santa Muerte, 23 años de devoción. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? Contamos con la presencia de Francesco Gervasi, Antonio Higuera y Adrián Ilescas. Bueno, yo soy Manuel Andrade, voy a estar moderando este pequeño conversatorio del día de hoy. Les agradezco mucho tanto a las personas que nos están viendo por hacerse ese espacio como a las personas que están compartiendo sus investigaciones por poder compartirnos un poco de lo que han trabajado sobre este culto que es tan popular en México en particular, pero que se ha expandido a otros lugares, a diferentes lugares del globo, y que justamente ya son 23 años desde que se hizo público este culto. Estaba compartiendo este cartel a personas que son devotas para que se metieran y me decían, ¿por qué 23 años? ¿No? O sea, el culto es mucho más antiguo, pero me imagino que se refiere a que fue hace 23 años que Doña Queta allá en Tepito sacó su altar y que se volvió público y de ahí fue como que un boom, ¿no? Hacia la expansión de esta devoción. Entonces, me gustaría comenzar preguntándoles a estos tres investigadores que nos acompañan hoy, ¿desde qué campos han abordado el estudio del culto a la Santa Muerte y cuáles son algunos de los hallazgos más interesantes que nos pudieran compartir el día de hoy? Entonces, podemos iniciar con Francesco. Francesco, ¿tú desde dónde te has acercado a la Santa Muerte y cuáles han sido tus hallazgos más interesantes que te gustaría compartirnos? Sí, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo, digamos, me he enfocado desde la cuestión de la discriminación, principalmente en los medios masivos de comunicación. Entonces, mi trabajo, digamos, lo comentaba también Adrián, mis investigaciones las he realizado entre 2014 y 2018. Lo que hice, la primera investigación que hice fue recolectar notas sobre la Santa Muerte en diarios en líneas mexicanos y, y la recolecté a través de las alertas de Google. Entonces lo que puse fue Santa Muerte como palabra clave y de ahí entonces me arrojaba cada día varias notas sobre la Santa Muerte que se publicaban obviamente en México. Y bueno, lo que encontré, repito, mi objetivo era revisar cómo se representaba en los diarios la devoción y lo que encontré fue que recolecté 252 notas y lo que encontré fue que prácticamente la devoción a la Santa Muerte se discriminaba en el 70% de las notas que recolecté. ¿De qué manera se discriminaba? Bueno, prácticamente las notas que recolecté eran de este tipo, notas informativas sobre violencia común, reportajes editoriales y entrevistas en las cuales se expresaba un juicio de valor negativo sobre la devoción. Luego encontré reportajes editoriales, notas informativas en las cuales no se expresaba un juicio de valor, notas informativas sobre el narcotráfico y notas informativas sobre el Día de Muertos. Entonces, ¿cómo se expresaba la discriminación? Se expresaba principalmente en notas informativas sobre violencia común y notas informativas sobre el narcotráfico. ¿El punto cuál era? El punto era que en estas notas, en realidad, no es que se hablaba de la Santa Muerte directamente, es decir, la Santa Muerte, la devoción a la Santa Muerte no era el tema principal de la nota. Se hablaba justamente de narcotráfico, se hablaba de violencia común. Por ejemplo, recuerdo en este periodo, cuando recolecté las notas, que era uno de estos periodos que el Chapo salía y entraba de la cárcel,
¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, una nota que decía, se encontró un lugar donde se había quedado el Chapo, se hablaba de varias cosas, al improviso se encontró un dije de la Santa Muerte, ¿no? Entonces, se hablaba en realidad de la Santa Muerte como aspecto indirecto, ¿m? En las notas y yo lo que detecté era que la idea que se quería transmitir por asociación es que los narcotraficantes, los delincuentes son devotos de la Santa Muerte, como si fuera la devoción única o principal de la Santa Muerte. Y obviamente eso se hacía, repito, a través de esta estrategia que hacía asociar, ¿no? El delito con, por ejemplo, se hablaba de un delincuente que lo habían encontrado con un tatuaje de la Santa Muerte, ¿no? Y, y las otras notas, que era prácticamente era el 27% de las notas negativas, eran en cambio reportajes editoriales y entrevistas que se hacían a los que los diarios sostenían que eran expertos sobre el tema. Luego lo que se descubría es que estos expertos eran sacerdotes católicos. Entonces, pues obviamente la representación de la Santa Muerte era una representación de una devoción diabólica, negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Sintetizando, repito, en este 70% de 252 notas, lo que encontré es que prácticamente la devoción a la Santa Muerte se representaba como una devoción peligrosa, eh, para el catolicismo, para la gente católica y también para la sociedad mexicana, porque se sostenía, repito, a través de esta idea de asociación de ideas, prácticamente se sostenía que los devotos de la Santa Muerte y delincuentes son narcotraficantes. De hecho, yo recuerdo, yo soy bueno, soy italiano, vivo en Saltillo ya desde 2010. Y recuerdo que cuando empecé esta investigación, que entre otras cosas entrevistamos también a devotos en Saltillo. Recuerdo que hasta colegas que me decían, no, ten cuidado, que son delincuentes, son narcotraficantes. Obviamente no fue nada de eso. No es que estoy diciendo que no haya narcotraficantes que sean devotos de la Santa Muerte, pero a lo mejor son también devotos de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo y qué más, ¿no? Y eso fue lo principal. Después con un colega, no sé si ya me pasé, pero si no me dices, Manuel. Con un colega también hemos investigado cómo se expresaba en plataformas digitales, más específicamente en Facebook. Eso fue un trabajo que publicamos en 2014 y lo que hicimos fue hacer una observación etnográfica de dos grupos abiertos de la devoción a la Santa Muerte en Facebook. Y también ahí era interesante porque obviamente había mucha más libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero hasta allí recuerdo, siendo grupos abiertos, había gente que se metía y que se burlaba o criticaban la devoción. Por ejemplo, aquí había notado una persona que se burlaba de la figura de la Santa Muerte y decía que era que como le ibas a pedir a la Santa Muerte que era un montón de huesos, que yo haría un caldo para los perros con este montón de huesos, ¿no? Entonces, también ahí yo creo que es interesante, repito, creo que hay mucha más posibilidad, ¿no? De expresarse, pero hasta en las redes digitales, sobre todo cuando son grupos abiertos o páginas, por supuesto que también ahí es un lugar en donde se puede dar la discriminación hacia la devoción. No sé si... Es muy interesante este trabajo porque justamente la representación mediática, la representación de la Santa Muerte ha tendido mucho hacia esta relación negativa, ¿no? Hacia grupos delictivos y esto ha reforzado, o sea, se ha ido reforzando mutuamente, ¿no? Tanto
por ciertos intereses, a lo mejor de ciertos grupos, como una búsqueda del sensacionalismo por medios de comunicación. Me acuerdo mucho, hace como 2, 3 años, estaba acompañando a la Congregación Nacional de la Santa Muerte, que está ahí en Ecatepec. Ellos celebran el 2 de noviembre y la celebración es muy diferente a la de alfarería en Tepito. Y ahí el hermano Park hace mucho énfasis porque no se consuma alcohol, porque no se consuman sustancias. Entonces la gran mayoría no consume nada, pero sí había una banda de chicos que estaban fumando marihuana y bebiendo, ¿no? Y entonces había un fotoreportero y él hizo un especial énfasis en esos chicos, ¿no? Así como que tomó ciertas fotos de aquí y de allá y después con ellos se quedó como 10 minutos de y ahora posen así, y ahora posen acá, ¿no? Justamente como buscando resaltar esa imagen, ¿no? Ujú. Que refuerza cierta idea, representación social que ya se tiene a la Santa Muerte. Eh, que es interesante ver, analizar a fondo de, bueno, por dónde viene, por qué viene, que genera un estigma hacia este culto. Entonces es muy interesante. Muchas gracias por compartirnos. Adrián, ¿te gustaría ahora compartirnos un Gracias a poco ti. sobre tú desde dónde te has acercado al estudio del culto a la Santa Muerte? Sí, con gusto. Bueno, mira, yo he tenido tres investigaciones a lo largo de ya unos 10 o 12 años. Entonces, en la primera investigación en realidad la hice en la licenciatura y fue desde una perspectiva más sociológica, pero en esa investigación a mí era, digamos, en un momento en el que todavía había poca producción académica sobre el culto, de las que había, bueno, pues estaban apenas ya saliendo. Y a mí eso fue como un reto incluso para entrarle desde esa parte pues yo la verdad es que ahora ya se hace la crítica de que siempre se trabaja en Tepito, pero en ese momento yo empecé ahí porque era como el lugar en ese momento, que estoy hablando del 2009, no, 2009, 2010, donde empecé yo a hacer estas investigaciones. Y desde entonces una de mis primeras descubrimientos o que yo traté de discutir era sobre esta pregunta que siempre se hacen, si o no hay un origen prehispánico y cómo, si hay una conexión o si es como una evolución del culto de la Santa Muerte de las deidades prehispánicas a lo que es hoy la Santa Muerte. Y entonces desde entonces yo no encontraba muchas respuestas y sigo ahí, sigue como no está tan clara el hilo, pero lo que sí encontré fue por ejemplo, pues estas diferencias en el símbolo del mundo prehispánico y la idea de la muerte del mundo prehispánico, que era muy distinta después a la del mundo poshispánico, pero que en algún momento pues tuvieron este encuentro, digamos, ¿no? Y que entonces hoy los devotos de la Santa Muerte le dan una resignificación a la calavera o al esqueleto, dándole, como ya lo veíamos hace rato en la otra mesa, asignándoles un género, funciones, y lo tratan como una igual. Entonces, después eso me llevó a entender también cómo esta Santa Muerte eh, pues tiene estas características de ser de tener una plasticidad y una posibilidad de articularse con diversas prácticas religiosas y que no es una creencia que tiene una sola forma, que no tiene una institucionalización en el sentido de, desde esta perspectiva católico-céntrica de ver lo religioso, sino que más bien es una creencia donde los devotos tienen muchas posibilidades de hacer y de crear sus propias ritualidades, sus propias temporalidades y sus propias materialidades e incluso el tratamiento con el cuerpo, ¿no? Entonces esto a mí me pareció fascinante y desde entonces, desde que me acerqué en aquel momento, me quedé con eso, ¿no? De ver y demostrar que en el culto de la Santa Muerte, si bien pareciera que era uno solo, es muy distinto y muy diverso y que ha pasado por diferentes procesos. Hace rato hacías alusión a esto de por qué 23 años. Pues no es nada, o sea, sí es un culto que ya es más viejo que 23 años, pero mediáticamente y desde que ahora sí que se hizo público, es que sobre todo también algo que ayudó mucho, que fueron los medios de forma negativa, lo hicieron más público, y todo un boom del contexto de la guerra del narco y todo eso empezó a alimentar, digamos, que tuviera más presencia, no solo nacional, sino también internacional y no se diga la transmisión vía las redes sociales, que eso también ayudó mucho a que este culto pues tuviera mucha presencia no solo en México, sino en otras latitudes.
Y bueno, entonces después pues me quedé como con ganas de seguirle y pues como decían esto de que el culto era de criminales, yo decía, bueno, a ver si es cierto, pues vámonos con los criminales, a ver cómo lo viven dentro de un contexto donde ellos viven, ¿no? Donde están, digamos, hacinados. Y entonces mi segunda investigación la hice dentro de una prisión, en una prisión de varones aquí en la Ciudad de México, porque lo que me interesaba ver en ese entonces era ver estos cruces entre el mundo carcelario y el mundo de afuera a través de este culto, porque si algo a lo que he llegado en estos a lo largo de este tiempo es a concluir que muchas de las prácticas que tiene el culto de la Santa Muerte nacen también dentro de las prisiones, o sea, del culto de las prisiones. Ejemplo, esta materialización de las imágenes o el uso de tatuajes que hay alrededor del culto y que, bueno, pues desde el mundo canero, pues es muy presente, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa investigación porque tuve la oportunidad de ver otra cara del culto desde un mundo del encierro y cómo este culto tiene una función de ser una forma de resistencia ante este poder carcelario pues, a través de los cuerpos, a través de adaptar estas celdas donde en lugar de tener su ropa tenían los altares y esta Santa Muerte conviviendo en medio de la Virgen de Guadalupe de San Judas con el diablo y que bueno, todas las actividades económicas y actividades que hay alrededor del culto en la prisión, ¿no? Entonces, en esta investigación que se puede acceder a través de un texto que es un libro que se llama Ver, Oír y Callar, ahí ustedes van a encontrar cómo el culto dentro de este contexto adquiere sus propias formas, adecuándose, digamos, al tiempo de la prisión, a las posibilidades que tienen los internos, pues para poder expresar sus creencias y ahí me di cuenta sobre todo la importancia que tiene el cuerpo y lo material en este culto, que es como algo que le da mucha esencia y que le da mucha presencia dentro del campo de lo religioso y de las ofertas que están presentes, ¿no? Digo, todas las religiones tienen materialidad y tienen corporalidad, pero en esta tiene cierta esencia en el sentido de que hay una facilidad de crear cosas, ¿no? De poder usted tener su figura hasta con unas alas de pájaro y manos de pájaro, hasta las imágenes súper estéticas y bien hechas en fábricas y que, bueno, cada una tiene sus funciones y o los murales también y todo lo que representan en esos murales dentro de la prisión, hablando de las vidas que pasan dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido otro de los hallazgos, cómo se dan estos cruces entre lo interno y lo externo a través del culto y cómo la cultura carcelaria sale de muchas maneras, no solo de, digamos, a la mala, sino también por otras prácticas vía lo religioso también, ¿no? Entonces, y ya por último, pues la última ya para cerrar esta participación, pues me decidí a aventarme un comparativo entre el culto de la Santa Muerte y San la Muerte, porque me parecía que tenían ciertas similitudes y diferencias, y me interesó ver cómo en otra latitud muy, muy alejada tenían estos cruces, ¿no? Entonces me aventé antes de la pandemia justamente a irme a Argentina, a estar allá viendo cómo era esta devoción a San la Muerte para hacer un pequeño comparativo a través de la materialidad del cuerpo y la ritualidad de estas dos deidades, ¿no? Y que se logran ver, ustedes lo pueden ver en la tesis que está ahí, como sí hay un cierto parecido, por ejemplo, en la manera en la que lo material tiene su función dentro de estos dos cultos, digamos, ¿no? Unas diferencias también muy claras en la asignación del género, en el sentido de que allá pues es masculino, acá es femenina, pero también como allá, por ejemplo, hay una tradición más anclada desde, por ejemplo, el nordeste de Argentina, que hay una tradición muy, muy fuerte de San la Muerte, y aquí en México, bueno, pues eso está más difuso. Entonces, bueno, pude encontrar estos cruces entre dos deidades cadavéricas y que adquieren sus significados, pero que incluso, fíjate, ya para cerrar, algo que me llamó muchísimo la atención en ese entonces fue como en un altar de San la Muerte hicieron una festividad a la Santa Muerte, ¿no? Y que llegaron mariachis y todo. Y fue cuando dije, no, bueno, nosotros ya exportando creencias y toda esta manifestación de la mexicanidad y la idea de la mexicanidad a través de este culto que trataron de mostrar en ese altar y que incluso cómo los ponían pues, en su espacio cada uno y podían coexistir, ¿no? Entonces también allá en la muerte adquiere ahora en su nueva forma de creencia pues estas articulaciones con otras, ¿no? Ya no es el santo único, sino este santo que se mezcla también con lo católico, con la santería y que eso también pasa aquí con la Santa Muerte, ¿no? Entonces, bueno, esos han sido parte de mis pequeñas contribuciones a esto y que pues bueno, también alimentando
algunas discusiones con otros colegas que me han parecido bastante interesantes, como lo que ya mencionaron, y que bueno, con Antonio y con otros que hemos mantenido este diálogo a lo largo de estos años, ¿no? Y ha sido muy interesante. Muchas gracias, Adrián. Ahorita que nos comentabas un poco sobre las diferentes investigaciones que has hecho y que terminas con esta comparación con San la Muerte en Argentina y estas características como la presencia de la Santa Muerte en un altar, pues creo que tiene que ver con esta descentralización que tiene el culto a la Santa Muerte que permite que haya una gran creatividad ritual y una gran creatividad devocional, que creo que es una de las características que lo vuelve tan atractivo hacia la investigación. ¿No? O sea, la manera en la que la pueden representar de mil maneras, en la que se puede devocionar de mil maneras, que hace que sea un fenómeno tan interesante, ¿no? Y que a la vez o sea, genera mucha curiosidad y a la vez tampoco es como que sea tan estudiada, ¿no? O sea, sí hay como una gran variedad de artículos, de investigaciones, pero no tantas todavía. Entonces, bueno, me gustaría ahora continuar con Antonio, si nos pudiera comentar un poco desde dónde ha abordado la Santa Muerte y algunos de sus hallazgos más interesantes. Cómo no, gracias, gracias Manuel, Francesco, Adrián, Eric, quien esté ahí conectado, conectada. Bueno, yo soy antropólogo social, vivo en Chetumal, Quintana Roo, el oriente de México, y yo llegué al estudio de la Santa Muerte de una manera fortuita. En realidad estaba yo dirigiendo una tesis de antropología social que no tenía nada que ver con religión, sino con imaginarios sociales. Y lo que habíamos decidido era en un cuadrante, en cuatro cuadrantes, perdón, del centro histórico de Chetumal, trabajar con un residente, es decir, una persona que tenía su casa en cada uno de esos cuadrantes, un servicio que daban a las personas y una iglesia. Y resulta que en uno de esos cuadrantes la única opción era un templo a la Santa Muerte. La tesista, que era una mujer, vino y me dijo, yo no quiero tener nada que ver con Santa Muerte. ¿Por qué? Porque son delincuentes, porque son eh, todo lo peor que hay en la sociedad. Entonces, claro, como director lo que le dije es, vamos a ir, no voy a ponerte en riesgo, vamos a calibrar cuál es la condición de tu trabajo de campo y si vemos que no hay buenos augurios, pues sencillamente cambiamos. Eh, Fue completamente distinto, es decir, la recepción de la líder, una mujer veracruzana de 65 años, fue buenísima. Fue justo un poco lo que ya han referido aquí en esta exposición y en la mesa anterior, en donde lo que dicen las personas, no solamente devotas, sino los líderes, las líderes, es, vengan, queremos que ustedes nos ayuden a difundir lo que sí hacemos, no lo que es el estilo. Entonces, fuimos 29 de agosto de 2012, me acuerdo muy bien porque ahí empieza mi diario de campo sobre esta investigación. Eh, lo que vimos en la noche, un rosario durante los 9 días finales de cada mes, fue una cosa que me impactó. Yo siempre he trabajado minorías religiosas y claro, la Santa Muerte es una minoría muy importante. Entonces, lo que vi es, aquí hay toda una vía, toda una mina importante para investigar. Ahora, lo trabajo desde la antropología social, esa es mi profesión, pero también soy historiador. Entonces, me parecía muy importante poder entender en términos del pasado qué era lo que había llevado a la gente a creer en o practicar una devoción que estaba estigmatizada socialmente. Y lo que he ido encontrando a lo largo de estos años es, uno, la plasticidad, ¿no? Ya lo dijeron Adrián, ya lo dijo Francesco, la plasticidad es una cosa característica de la devoción a la Santa Muerte, es decir, no es una práctica religiosa limitativa, donde lo que está en este cauce es lo que creemos,
sino justamente lo contrario. La plasticidad hace que la devoción a la Santa Muerte sea abierta y permita la incorporación de otras tradiciones religiosas. Santería, Merlín, Malverde, etcétera, están presentes en las prácticas religiosas y en los altares de Santa Muerte. Entonces, esa plasticidad yo pensé en lo que plantea justamente la antropología física, y la plasticidad es esa capacidad de adaptación de los organismos biológicos, pero también de la propia cultura para sobrevivir. Bueno, no me cabe la menor duda que la Santa Muerte lo que hace es precisamente tomar de las distintas tradiciones religiosas y entonces incorporar a creyentes que puedan estar no en desacuerdo con Santa Muerte, al contrario, pero también alineados con otras devociones. Entonces, la diversidad del culto es muy interesante. Tenemos cultos, tenemos congregaciones en donde la influencia católica es importante. Hay rosarios adaptados de la Iglesia Católica. Hay concepciones en términos de la Santa Muerte como una deidad prehispánica. Tenemos a la santería, tenemos a la brujería, y esto lo que hace es plantear una situación de apertura completamente, y eso me parece que es así porque la institucionalización de la devoción no ha limitado, no ha hecho que se piense solamente en una cuestión ritual o en una cuestión litúrgica, sino lo que se hace es dar cabida a todas estas tradiciones. Devotos, devotos y devotas que tienen cualquier condición socioeconómica, cultural. Es decir, hay devotos que son, sí, narcotraficantes, ya lo decía Francesco, ya lo decía Adrián, pueden ser delincuentes, sexoservidoras, policías, judiciales, miembros de la Guardia Nacional, pero también, sobre todo, eso es lo que yo he encontrado en mi trabajo de campo, hay amas de casa, comerciantes, niños que están ahí y que están además eh, vinculando su vida cotidiana con una entidad que les puede, Adrián decía, el numen, ¿no? El numen que les permite hacer cosas más allá de sus propias capacidades. Entonces, devotas, devotos, devotes que son completamente distintos. Me ha tocado ver políticos acá en Quintana Roo que se hacen limpias y que ellos dicen, yo no quiero que ya aparezca mi cara grabada en una fotografía o en un video, pero yo soy un devoto de la Santa Muerte. Por el otro lado está la expansión. La expansión que ha logrado esta devoción es impresionante. Sí, ya está en los 32, las 32 entidades que conforman el país, pero también están en el extranjero. Por ahí han hablado, tanto en la mesa anterior como en esto, por ejemplo, en Nueva York, lo que hace Arely Vázquez es maravilloso, es decir, es llevar una práctica religiosa a los mexicanos, a las mexicanas, con una performance muy, muy interesante. Se me acaba el tiempo, entonces voy a decir solamente una cosa de los 23 años. Fíjense ustedes cómo el propio cartel de esta mesa es una innovación, ¿sí? Es decir, no creo que valga la pena pensar en solamente quienes ya tenemos experiencia trabajando en Santa Muerte, sino hay que pensar en los jóvenes, las jóvenes que están avanzando, que están proponiendo cosas nuevas. El cartel dice 23 años. Ya alguien lo comentó. Claro, no son 23 años de devoción. Se hizo pública, pero ustedes recuerdan en 1998 la noticia en los medios sobre el Mochaorejas, y ahí se hizo la Santa Muerte presente para todas las y los mexicanos. Entonces, habrá que pensar en eso. Y la otra cosa de este cartel maravilloso que ustedes hicieron es la Santa Muerte vestida, como suele ser, humanizada, pero con su mano donde tiene el mundo volteada hacia abajo.
Entonces, eso me parece que es una muy buena metáfora de cómo la devoción, el estudio de esa devoción debe ser no solamente las avenidas tradicionales que hemos desarrollado, quienes ya tenemos un poco de tiempo en esto. Hay que hablar con los jóvenes, con las jóvenes que están haciendo esta nueva investigación sobre Santa Muerte. Yo lo dejo ahí, si les parece bien. Gracias. Muchas gracias. Justo hablando de la diversidad de personas que están, que le rinden culto, que son devotas de la Santa Muerte, pensaba mucho también, hablando con una persona del Congreso, la Congregación Nacional de la Santa Muerte en Ecatepec, que me decía que muchas veces llegan señoras, señores, que le dicen, es que a mí me da mucho miedo la Santa Muerte, ¿no? Igual como por todo este estigma social que existe, bla, 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 pero llegan y dicen, es que a mí me da mucho miedo, pero es que necesito que mi hija se cure, necesito que mi esposo se le resuelva tal problema, ¿no? Y entonces creo que también tiene que ver con esta característica un tanto utilitaria, bueno, no me gusta decirle utilitaria, pero esta característica milagrosa de la Santa Muerte, ¿no? Que también permite que mucha gente llegue a este culto. Otra cuestión interesante de la investigación que han hecho allá es mostrar la diversidad del culto, porque creo que también, además de la estigmatización en las representaciones mediáticas, creo que también muchas veces se cae en el centralismo en las investigaciones, ¿no? De que se piensa en la Santa Muerte y se piensa en Tepito, se piensa en Tultepec, en el centro de México, a lo mejor un poco en el norte por las representaciones de Breaking Bad y otras cuestiones, pero no se hace mucho énfasis en la gran diversidad que existe tanto en todo México como en otras partes del mundo, ¿no? Y cómo tienen particularidades en cada espacio en particular, ¿no? Y como dicen, en estos 23 años, pues se ha expandido bastante. Entonces, a mí ahora me gustaría preguntarles por qué creen, a partir de sus investigaciones, a partir de lo que han visto, por qué creen que se ha vuelto tan popular este culto. Entonces, podemos comenzar con Francesco. Sí, sí, gracias, Manuel. Bueno, yo primero quiero, repito, hace rato no lo dije, yo soy, mi formación es en sociología, eh, pero trabajo en una facultad de comunicación, entonces desde que llegué a México el 2010, pues intenté de alguna manera, ¿no? Empezar a relacionar mi trabajo en sociología de las religiones con la comunicación. Entonces, para confirmar lo que acaban de decir tú, Manuel, Adrián, Antonio, de esta gran expansión, yo lo he visto también, como lo decía hace rato, en el ámbito digital. Recuerdo cuando hicimos esta investigación con este colega, Gabriel Pérez, que es un colega aquí de la facultad, fue el 2014 y recuerdo que encontramos, en este entonces no, eran como, creo, no, por lo menos en nuestra búsqueda, no eran muchísimos los grupos que nos aparecían en Facebook, los grupos dedicados a la Santa Muerte. Entonces, desde la mañana, que luego me avisó Adrián, me pidió que si quería participar, me puse a hacer una búsqueda. Entonces dije, vamos a ver, digo, los quiero contar. Uno, eran miles y miles, conté hasta 2000 y luego dije, no, hasta aquí, de páginas y lo mismo con los grupos. Entonces, eso ya demuestra esta expansión también en el medio digital, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, también en mi ciudad, eso sí, tengo que decir la verdad, por ejemplo, la presencia, por ejemplo, de los símbolos en la calle, eso todavía no lo he visto mucho, no lo he visto mucho. Seguramente ha habido cambios, porque, por ejemplo, he leído recientemente que creo que ha sido el 2022 la primera vez que una persona ha organizado una procesión de devotos de la Santa Muerte en la ciudad. Hay fotos ahí que se ve que no son muchas personas. Y generalmente los devotos, digamos, un poco más abiertamente se expresan en el centro de la ciudad, que hay un mercadito. Entonces todavía
digamos que aquí en la ciudad donde yo vivo queda relativamente oculta la devoción. La verdad no sabría, probablemente puede ser pues Saltillo es una ciudad muy bonita, pero también conservadora, entonces, y conservadora y yo creo bastante relacionada también con la cuestión católica. Entonces, puede ser por eso. Pero bueno, ahora sí, regresando a la pregunta, el porqué de esta gran expansión, pues algunos de los motivos ya los dijeron tanto tú, Manuel, Adrián, Antonio, por ejemplo, lo que decía Antonio de que es muy inclusiva. Yo creo es una devoción muy inclusiva, aparte que en el sentido de una persona católica, entre tantos santos le puede ir a la Santa Muerte, ¿no? Inclusive también con respecto a estratos socioeconómicos, ¿no? Eh, Hay personas seguramente de estratos socioeconómicos más bajos, pero también como decía Antonio, personas, no sé, comerciantes. Recuerdo, yo siempre me llamó la atención, se me hizo interesante este libro que hablaba de cómo la Santa Muerte, por ejemplo, en el ámbito del espectáculo, ¿no? Hay muchas personas que le van y recuerdo cuando recién llegué a México que se me hizo muy interesante porque cuando llegué, ahí sí, fue el 2010 a la Ciudad de México porque mi esposa es de la Ciudad de México, entonces llegamos aquí desde Italia a buscar trabajo y recuerdo que ya era bastante evidente la presencia. Mi esposa es de Iztapalapa. Y me acuerdo que cada esquina a mí me llamó luego la atención. Vi estas altares, ¿no? Totalmente abiertos al público y se me hacía muy interesante. Y después me acuerdo que me llevó al pueblo de Iztapalapa, donde se hace la famosa procesión, con una curandera que fuimos porque su mamá necesitaba y que también era devota de la Santa Muerte. Y recuerdo que era interesante porque allí veías gente de todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Eh, Gente con carrazos, vestidos así con su traje. Y yo creo que eso es una de las características importantes de la Santa Muerte, que es inclusiva desde el punto de vista del género, de todo, la veo como y, eh, yo creo que el otro motivo muy importante, lo decías hace rato tú, Manuel, es que es muy milagrosa. Yo creo que es una santa así en este mercado, ¿no? de la oferta religiosa que cumple. Yo recuerdo, no era el tema, repito, yo me he enfocado más en la discriminación, pero recuerdo, entre otras cosas, que hemos preguntado a personas devotas aquí en Saltillo que por qué se habían hecho devotas. Y recuerdo algo que nos contó una señora que dijo, mi hija estaba mal, se sentía mal, no se entendía qué tenía, entonces le empezamos a pedir a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, que también aquí tiene su séquito aquí en la ciudad, y no se curaba la muchacha. Y que entonces una amiga le presentó a la Santa Muerte y se acercó, le pidió a la Santa Muerte y cumplió. Entonces, ¿no? Totalmente retomando Budón, totalmente racional, ¿no? Totalmente racional, porque le funcionó. Entonces, por eso yo creo que tiene tanto éxito, a pesar, ¿no? de estas representaciones mediáticas, ¿no? Que lo hemos dicho varias veces y que siguen, ¿eh? Hace rato se me fue contarlo, me puse a hacer hoy también en la mañana una búsqueda y recuerdo cuando pasó, seguramente se acordarán esto de la playera, que por cierto vi que lo dijo también muy claramente Adrián, que ni siquiera representaba a la Santa Muerte, pero con esta Xochitl, ¿no? Que empezó a atacar, diciendo cómo se atrevían a utilizar la Santa Muerte, ¿no? Como si fuera... Y de allí recolecté unos cuantos periódicos y luego allí asociándola con la delincuencia, destacando sobre todo la postura de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo creo que tiene mucho éxito porque, como siempre, ¿no? La gente decide y decide porque le funciona.
Y ahorita que comentas esto de la cuestión milagrosa y de que cómo se va de boca en boca, también pensaba mucho, bueno, lo que nos comentaba Adrián, ¿no? De su segunda investigación y también esta característica del boca en boca. Pensaba, ahorita, bueno, yo estuve trabajando con mujeres trans, ¿no? Como Roberto, muchas de ellas son trabajadores sexuales. Y también comentaban esta cuestión de la boca en boca, ¿no? Así de, pues es que yo llegué porque a mí desde que llegué a trabajar a tal zona me dijeron que aquí quien nos cuidaba era la Santa Muerte. Entonces le empecé a pedir y efectivamente yo he visto cómo a otras compañeras las han asaltado, las han violentado, etcétera, etcétera, y a mí nunca me ha pasado nada. Entonces eso refuerza esta devoción, ¿no? El boca en boca, ¿no? Como el caso de las prisiones, ¿no? Que muchas personas también conocen a la Santa Muerte en su experiencia penitenciaria. Y también esta cuestión de los mercados, como en los mercados hay como todo un mercado especializado en lo esotérico, en donde uno puede ir y puede encontrar orillas, puede encontrar a San Judas, puede encontrar a la Santa Muerte. Entonces, a lo mejor muchas personas también a partir de esa experiencia de consumo, ¿no? De que van a surtirse de su devoción en especial, también se van acercando y se han ido acercando a la Santa Muerte. Adrián, ¿te gustaría comentarnos para ti por qué crees que se ha vuelto tan popular esta devoción? Sí, pues porque está en el sector popular, no es cierto. Bueno, sí también, ¿no? Pero, mira, ahorita un poco conectando con lo que dicen, por qué la gente se hace devoto, yo me acuerdo que eso también fue uno de los hallazgos que encontré al principio, era porque al menos hay tres cosas que los vuelven devotos o que permiten entender por qué se vuelven devotos. Una era en esta parte del legado, de decir, yo transmito el culto por medio de la familia, de conocidos, es decir, transmisión de vía el legado es una manera de acercarse al culto. Otra era por coincidencia o azar, en esto un poco como lo que cuenta Francesco, de que, bueno, pues tengo una situación crítica y que es algo que muy característico, sobre todo de lo que permite que se acerquen a la Santa Muerte, estas situaciones donde están en riesgo de perderse la vida. Y entonces ahí alguien llega y te dice, mira, pues aquí está la santa y pídele y se vuelve efectiva. Y también está la parte de la identificación entre líderes y creyentes que se asumen como que son iguales, ¿no? Que estamos dentro de lo mismo, que vivimos lo mismo, la misma situación de marginalidad, etcétera. Y entonces también se permite que varias personas empiecen a formar parte de esta práctica religiosa. Bueno, pero ¿por qué yo veo que ha crecido o se ha vuelto popular? Pues yo al menos encuentro algunos factores más sociales. Uno es la reconfiguración de la diversidad religiosa que está en el contexto mexicano, que ya está esta idea de que México solo es católico y altamente católico y todos somos guadalupanos, porque se ha ido, digamos, desvaneciendo esa idea y que más bien se ha mostrado a través ya de algunos estudios que se han presentado desde algunas redes como la Refrem, ¿no? Donde se muestra que, o el propio INEGI con sus estadísticas, que muestra cada vez esta decreciente adscripción católica y el aumento de otras ofertas religiosas, y que ahí también entran estas ofertas alternas, digamos, ¿no? Y que esa reconfiguración religiosa ha permitido que algunas creencias como la Santa Muerte, pero que además otras, pues empiecen a tomar parte y formar parte de la otra oferta religiosa alterna a la que se suponía era la hegemónica. Pero ojo, también muchos de los creyentes de la Santa pues se adscriben a esto, ¿no? Entonces, como esta articulación permite este juego, pero también al mismo tiempo esta posibilidad de expansión. Otra es pues esta cada vez creciente actividad que hay en las redes sociales, que creo que es uno de los medios que ha impulsado, digamos, esta permanencia y transmisión del culto a otras latitudes, no solo aquí en el país, y que vía esa transmisión de las redes sociales, ya sea tanto para compartir desde un meme, una oración, una petición, hasta la transmisión de oraciones en su momento, ¿no? Pues hay varias páginas donde tú puedes ver que te están leyendo las cartas o que están transmitiendo cómo le hacen su ritual de limpieza o el ritual colectivo a la Santa Muerte, y que, bueno, pues eso también ha permitido que mantenga, digamos, viva esta participación colectiva de los creyentes a través de su difusión en redes. Y bueno, también toda esta cantidad que, como tú ya lo mencionabas, Manuel, esta cantidad de productos
de un montón de cosas que ahora tú ya encuentras en Amazon, en el mercado, en fin, en muchas partes que te permite, pues si yo quiero tener una figura y no estoy en México, pues la puedo pedir, ¿no? Y ya llega, y que estas posibilidades económicas y esta, que sobre todo tuvo una explosión muy importante en esta pandemia, que todo pasaba por ahí y que entonces tú puedes adquirir productos, pues también lleva a que hoy pues cualquier persona pueda acceder a estos productos y que ha incrementado muchísimo, ¿no? Los mercados esotéricos son un marcaje de qué creencias están vigentes hoy y que cuáles tienen mayor demanda, digamos, ¿no? Entonces, eso también yo desde mi perspectiva es lo que ha permitido que cada vez tenga mucha presencia, como lo mediático, que aunque es negativa la mediatización, la mantiene vigente de algunas maneras, ¿no? Desde que aparece tanto en historias como gringas, esto que tú dices de Breaking Bad o en American Horror History, o hasta pues las películas que han sacado desde, por ejemplo, yo recuerdo mucho una película que no, que es de cristianos y que vuelve así representa al devoto de una muy mala manera, hasta estas noticias donde pues de la nada sale la Santa Muerte como el elemento que causa la nota y no tanto lo que pasó, o ya esto que ya también mencionaba Francesco, de la tonta discusión de una playera, ¿no? Entonces, bueno, esta también ha mantenido su presencia y que, bueno, pues lo vuelve atractivo de muchas maneras. Y también, bueno, creo que algo que ha permitido también su permanencia es esta transmisión vía la familia, porque como bien lo mencionaban, en esta inclusión están familias completas, que yo le digo familias de Santa Muerteros, porque pues van los tíos, las abuelas del papá, la mamá, los niños, ¿no? Que la presencia de niños en el culto es muy interesante, porque los niños llevan su santa, comparten las cosas, e incluso le hablan, tienen su propia santa, y tú ves cómo esta transmisión vía la familia o vía el círculo inmediato también ha permitido que se mantenga vigente y creo que eso le va a dar, que yo lo que luego yo alego que pues no necesita ni siquiera el reconocimiento del Estado como una asociación religiosa, sino que es ahí donde está la institucionalización y la fuerza, digamos, ¿no? En esta transmisión que hay por medio de los propios creyentes y que permite su vigencia y su permanencia. Entonces, desde mi perspectiva, son estos factores los que han permitido lo que siga vigente y que esté muy presente, además de, pues ya dijeron, ¿no? Pues sus propias características de ser, yo le llamo homogéneamente diversas, pero o esto de la plasticidad, ¿no? De que se articula con otras creencias y que no es, digamos, para un creyente de la Santa no es nada, no es contradictorio tener su creencia en el Señor de Chalma o irse a San Judas o irse a que le hagan una limpia o que le lean las cartas. Eso no, eso lo comparten incluso, ¿no? Entonces, creo que eso también le permite tener, digamos, esta presencia. Bueno, eso sería desde mi perspectiva. Me gustaría resaltar esta cuestión que dices del impacto que tiene la representación negativa, ¿no? O sea, ya hemos hablado sobre cómo tiene una repercusión social que genera estigmas, que genera miedos, pero por otra parte también genera atracción a cierto público, ¿no? Que dicen, ah, pues dicen que esto es para narcotraficantes, pues entonces es para mí. O para personas que buscan activamente la contraculturalidad, ¿no? Y yo lo he visto mucho trabajando, mi investigación central es sobre brujería neopagana, muchas brujas, brujos y brujes que están muy metidas en estas cuestiones más oscuras, que trabajan con deidades del inframundo, también le rinden culto a la Santa Muerte, ¿no? Como que se encuentran conectadas hacia la Santa Muerte justo por esta idea oscura que se ha generado, ¿no? Entonces, por una parte genera como este estigma, pero por otra parte atracción para otras personas. Entonces, eso también me parece bastante interesante. Antonio, podemos finalizar contigo sobre esta pregunta. ¿Tú por qué crees que ha tenido tanta explosión y amplificación este culto? Gracias, Manuel. Bueno, sin duda lo que ya dijeron Francesco y Adrián es un elemento que no podemos negar. Yo creo que de alguna manera estamos viviendo un cambio de época, no solamente en cuestiones de devoción religiosa, sino en general en términos de la vida cotidiana. Pensémoslo, nuestra vida hace 5, hace 10 años
era completamente distinta a lo que tenemos hoy. Entonces, ese cambio de época no solamente implica la modificación de nuestras condiciones ordinarias, cotidianas de vida, también significa, desde mi punto de vista, el cambio de las creencias religiosas. Entonces, si la historia es diferente, las devociones, sin duda, también son distintas. Podemos seguir en la iglesia mayoritaria en México, la católica. Podemos seguir en algunas de las iglesias alternativas, que es el cristianismo no católico. Pero ¿qué pasa si nos fijamos en las minorías, realmente las minorías religiosas, que además no solamente son minorías, sino que representan una posibilidad de diferencia social? Entonces, en ese sentido, la explosión, como tú dices, Manuel, se da, desde mi punto de vista, en un contexto de cambio generacional, de cambio de época, que lo que hace es, yo hago la diferencia con mis padres, con mis abuelos, porque estoy viviendo de una manera completamente distinta, de manera cotidiana. Ya lo han dicho aquí, las procesiones, por ejemplo, ¿no? Algo que no ocurría más que en el contexto católico. Las iglesias cristianas hacen asambleas, hacen campañas evangélicas, pero no hacen procesiones. Y yo acabo de estar justamente ahora que fue Día de Muertos, estuve en Oaxaca haciendo trabajo de campo y fue una maravilla ver cómo en uno de esos altares, que hay muchos en Oaxaca, hacen una procesión con tres imágenes monumentales de más de 3 metros de altura, en donde la gente está acompañando a la santa, que se representa no solamente como tehuana, en términos de Oaxaca, sino vestida como una persona, como un ser humano, y que además hay muchas otras condiciones. Aquí en Chetumal, donde yo vivo, el oriente de México, también hace muchos, muchos años, cuando yo empecé la investigación hace 12 años, no tantos, se hacían procesiones y la reacción de la gente es muy interesante. Es decir, las y los creyentes avanzan, llevan una imagen como emblema y la reacción inicial católica es, ah, qué bien, es una procesión. Cuando se dan cuenta que es la Santa Muerte, la reacción es completamente eh, distinta. Entonces, es muy interesante. Solo quiero terminar diciendo que la devoción a la Santa Muerte me recuerda mucho lo que pasa con las iglesias pentecosteses. Es decir, hay una atomización, hay una misma creencia, hay una práctica tal vez diferenciada en términos rituales y litúrgicos, se atomizan, se separan, pero hay un núcleo cultural, religioso muy, muy común. Entonces, en Santa Muerte lo que ocurre es eso. Ya lo decía Adrián, homogéneamente diversa. Yo lo que he planteado es la plasticidad. Finalmente es lo mismo, es nombrarlo de manera distinta, pero lo que estamos diciendo es, hacemos las cosas diferentes dentro de la misma práctica religiosa. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que coincide mucho, ¿no? Justo con lo que mencionaba Adrián, de esta cuestión de cómo se va adaptando a diferentes contextos. Y me gusta mucho esta noción de plasticidad y de homogéneamente diferente, porque también por ahí se ha barajeado la noción de imagen abierta, ¿no? Pero creo que también es importante rescatar que sí existen elementos que son comunes, ¿no? Como esta idea, y uno de esos elementos comunes es la cuestión de la inclusión. La muerte le llega a todas, todos, ¿no? Eso es algo que muy común que escuchamos por ahí entre las personas que están en esta devoción, ¿no? La muerte nos llega a todos. Entonces, por una parte permite comprender porque es que también tiene mucha resonancia con personas cuya labor, cuya vida cotidiana está cercana al riesgo de la muerte, pero también nos permite comprender esta característica inclusiva que tiene la Santa Muerte, ¿no? O sea, la Santa Muerte nos llega a todos, bueno, la muerte nos llega a todos, entonces, si a lo mejor
el Dios hegemónico cristiano, la Virgen, me podría rechazar por ciertas características o porque me han dicho que me podría rechazar por ciertas características, yo sé que la Santa Muerte no me va a rechazar a mí. Entonces creo que también ese es otro del atractivo inclusivo que tiene este culto. Entonces, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho en los comentarios de Facebook y creo que podemos juntar dos que, bueno, son muy complicadas. Una es, ¿por qué en el cartel se decía que 23 años, ¿no? O sea, ¿en qué momento o qué pasó en el 2001 que hizo que se volviera más mediático este culto? Y la otra que es mucho más complicada, ¿no? Nos pregunta Edgar, ¿desde cuándo inició el culto a la Santa Muerte? ¿Es verdad que tiene orígenes prehispánicos? Entonces, no sé quién le gustaría comentar un poco sobre los orígenes de la Santa Muerte y qué fue lo que pasó hace 23 años que hizo que se volviera eh, tan mediatizado este culto. Lo dejo a los que sí saben, Francesco y Adrián. No, pues tú eres historiador, Antonio, tú cuéntanos, a ver, ¿cómo es tu perspectiva histórica? Yo creo que nosotros podemos dar alguna una opinión, pero empezamos contigo, Antonio, a ver, tú como historiador que nos has comentado, porque sí es complejo dar esa respuesta, sobre todo la segunda, ¿no? Pero, a ver, te escuchamos, Antonio, tú primero. Esta vez tú primero. Oh, pues, bueno, yo lo que he encontrado, si me permiten un comentario rápido, lo que yo he encontrado revisando la literatura especializada, quienes se han dedicado al estudio seriamente de la Santa Muerte, veo dos grandes avenidas, dos direcciones. Una, la que dice que sí, que Santa Muerte actual, siglo XXI, es una evolución de esa devoción, esa veneración a los muertos en términos prehispánicos. No dicen actualmente es lo mismo, claro que no, pero lo que dicen es hay una conexión, hay una cierta vía que conecta a lo prehispánico con lo actual. Y por el otro lado, hay quienes en la literatura especializada señalan que en realidad encuentran su origen en el contacto entre europeos y americanos. ¿Por qué? Porque hay, en términos de imagen, hay una clara referencia, por ejemplo, sí, a la imagen clásica de la muerte alada con una guadaña, etcétera, pero claro, no tienen ni el búho, ni el reloj, ni muchos otros elementos del mundo. Entonces, yo lo que diría es que Belice, que es mi país vecino aquí, junto a 3 kilómetros al sur, en Chetumal, no se sabe por qué se llama Belice. Bueno, creo que también esto es una razón. Es decir, no se sabe realmente, yo no me atrevo a decir cuál es el origen real del culto a la Santa Muerte. Adelante, los que... Yo coincido, mira, yo también creo que es algo que no podemos, no se puede afirmar o sea, esta pregunta siempre ontológica de, a ver, ¿dónde está el origen? No sé por qué siempre está esa incertidumbre, porque creo que es una de las preguntas que siempre está presente, ¿no? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? Pero yo lo que sí puedo decir es que, como bien lo plantea Antonio, también está estas dos explicaciones que ya se han dividido de quien dice que sí, tiene que ver con el mundo prehispánico, pues había deidades de la muerte, y entonces, pues, ¿cómo no va a ser ahí si ahí está el origen? No, pues yo soy como de la otra postura porque no hay evidencias tan claras, digámoslo, así, digamos, porque son interpretaciones, incluso las del mundo prehispánico son interpretaciones, ¿no? De arqueólogos que porque se encuentran figuras, asumen que pues, pues que eso es, hay un consenso científico de que eso son deidades de muerte, etcétera. Ni siquiera entonces podemos afirmar que ahí está el origen por eso de entrada, ¿no? Entonces, hay registros sueltos, sí, a lo largo de la historia, sobre todo, por ejemplo, ya mencionaba Antonio unas muy contemporáneas, pero todavía si nos vamos para atrás está la de Oscar Luis, que está ahí en su registro en Tepito, la oración que hay hacia la Santa Muerte para una cuestión de amor. O por ahí alguien se atrevió a decir que con un archivo de la Inquisición que salió por ahí, que donde sale una palabra mencionada así, ahí estaba el origen. Entonces, mira, yo también no me atrevo porque hay gente que ya se ha atrevido, pero sin evidencias claras, nada más con suposiciones a decir que esos son los antecedentes, pero no hay un origen. Yo por eso afirmo, y eso sí es muy evidente, que a partir
del 2001, que con esta, esta salida de la Santa Muerte a las calles, que no solo, bueno, Tepito fue como uno de los tantos, pero previo ya había también, obvio, ¿no? En Veracruz, en Puebla, pero no era tan mediático. Entonces, pero a partir del 2001 que se empezó a volver mediático hacia adelante, ahí sí hay evidencias de cómo poder demostrar que ahí el origen de la devoción pública sí es muy clara, ¿no? Ahí sí hay como evidencias de poder decir, miren, hay hasta relatos, etcétera, que lo pueden demostrar, pero hablando, yo estoy hablando, digamos, muy científicamente en ese sentido, me estoy viendo muy positivista, si lo quieren decir así, pero pues para poder hacer afirmaciones de ese tipo, tú te puedes encontrar con explicaciones de los propios creyentes, que ni los propios creyentes también se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, como hay muchas versiones, pues entonces no hay una sola versión, ¿no? Entonces, científicamente o con evidencias claras, pues solamente hay registros sueltos que algunos han tratado de conectar desde sus propias perspectivas, pero que no, yo por lo menos tampoco me atrevo a dar una idea, una fecha clara, porque en la tradición, por ejemplo, como en el caso de Argentina, que sí hay una tradición muy clara en un lugar que es Corrientes, ¿no? Donde ahí sí hay como una idea más clara de dónde emerge este culto aquí, pues hay varios registros sueltos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un trabajo que está pendiente, que sí sería un trabajo interesante, ya serio, de alguien que esté estudiando historia, ¿no? Y que se meta bien a entender estos registros sueltos, cómo poderlos, digamos, de alguna manera, pues cruzarlos, ¿no? Pero hasta ahorita, desde mi punto de vista, tampoco es claro, lo que sí es claro son estos como grandes procesos por los que ha pasado, ¿no? Porque miren, siempre cuando hablan del origen se van al símbolo, pero no hablan pero ese no es el origen, esa es una discusión iconoclástica incluso, ¿no? De que cambió el símbolo, no sé qué, pero sobre la práctica del culto en sí, porque una cosa es entender el símbolo y otra la práctica del culto, pues no hay registro tampoco del pasado, ¿no? O sea, como tal, como práctica del culto donde hay ritualidad, hay temporalidad, etcétera, no hay registro, solo hay registro de los símbolos de la muerte, que es una discusión entonces de un origen iconoclástico, pero no de la práctica del culto como tal. Entonces, por ahí es donde empieza a estar la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es el origen del culto de la práctica del culto como tal y no del símbolo? Porque siempre se discute hacia el símbolo, ¿no? Ah, pues es que el símbolo poshispánico llegó y entonces pues ahí ese es el que ahora toman de referencia, pero en realidad lo que estamos hablando es de la práctica, digamos, de ritualidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Realmente de estas posibles indagaciones que se puedan hacer hacia atrás, digamos, ¿no? A pensar no en el símbolo cronoclásticamente, sino en la práctica tal cual, dónde emergen estas prácticas de culto a la Santa Muerte, ¿no? Entonces, yo también no me atrevería, lo que sí puedo ver son estos procesos, el previo al 2001, que es como más oculto, más en algunas noticias, ¿no? Y en Tepito, ¿no? O en las cárceles, porque en las cárceles ya hay registros de la Santa Muerte previa al 2001, pero después del 2001 todo este boom del que ya vemos y lo que tenemos hoy que ya hay redes de altares, ya está expandido a varios países, etcétera. Entonces, estos procesos por los que ha pasado el tiempo sí son evidentes, pero no hay un origen así que digas, ¿no? Aquí nació y de aquí para adelante, no. Desde yo no me atrevo a decirlo así de esa manera, ¿no? No, Muchas pues, gracias, Francesco. ¿Te gustaría? no, que pueda agregar, ya hablaron los dos expertos, verdaderos. Me da risa Adrián que dice, no, ¿qué puedo decir? Nos dio una lección, una clase de cómo pensar problemáticamente en el origen de cualquier religión, ¿no? Entonces me quedo, estuvo muy padre los dos. Pero bueno, yo lo único que puedo agregar es que yo recuerdo que lo preguntamos entrevistamos pocos devotos aquí, eran como unos 12, creo, 12, 13 devotos. Y ellos, la mayoría, decían que, por lo que habían escuchado, que sobre todo el origen era, porque yo también he leído, sobre todo en este de Katia Perdigón, ¿no? Hacia principalmente la distinción entre estas dos posibilidades, ¿no? El origen europeo y el origen prehispánico. Y los devotos nos hablaban solo del origen prehispánico. Yo creo, no sé, también por una cuestión identitaria. A mí me gusta creer sobre todo en este origen. También como extranjero, no creo que soy el único fascinado con esta idea, ¿no? De la muerte que caracteriza, ¿no?
a los mexicanos y las mexicanas. Entonces, digamos, yo me quedo con esta idea del origen prehispánico porque se me hace mucho más padre, ¿no? Pero obviamente concuerdo con Adrián y con Antonio que realmente, por lo menos en los textos que he leído yo, no se puede identificar un origen preciso. Y, y me parece interesante también rescatar la perspectiva de las y los creyentes, ¿no? Como decían de hace rato, incluso dentro de las mismas devociones, dentro de las mismas personas devotas, existen diferentes narrativas míticas sobre el origen de la Santa Muerte. A mí me gusta mucho una porque hace mucho sentido. De chicas trans, esta idea de que la Santa Muerte era una mujer muy bella, pero que se volvió cadavérica, etcétera, etcétera, porque hace mucho sentido con su propia búsqueda de transicionar hacia una mujer hegemónicamente atractiva, ¿no? Entonces creo que también es interesante rescatar la propia perspectiva de las y los devotos. Bueno, la última pregunta es sobre si podrían recomendar literatura relacionada con el culto a la Santa Muerte. Ya por ahí pusimos el trabajo de Francesco en los comentarios y Antonio nos comenta que también podrían buscar a Adrián Ilescas, a Alberto Hernández y a Katia Perdigón. Ahorita se los ponemos en el chat. Y me gustaría juntar esta pregunta con una para ya finalizar, ¿no? Me gustaría que cada quien nos compartiera algunas palabras de reflexión para cerrar y que por ahí nos compartan en dónde podemos encontrar sus trabajos. Entonces, Francesco, bueno, ya compartimos un poco, pero no sé si te gustaría cerrar con alguna reflexión y que nos compartas dónde podemos encontrar tus trabajos. Sí, bueno, la reflexión, pues eh, yo creo que repito, yo conocí la devoción a la Santa Muerte cuando llegué a México por primera vez y recuerdo que, claro, me llamó la atención, pero en ningún momento la vi como así como una cosa rara, ¿no? Como digo esa palabra porque me ha tocado aquí una cosa con respecto a otra devoción que he estudiado en pasado, que era la devoción al niño Fidencio, en Espinazo. Y recuerdo como una colega que afortunadamente ya se jubiló, que me dijo, vamos, te llevo a Espinazo, que ahí son todos raros, hacen cosas raras, ten cuidado, no tomes fotos que te pueden golpear. Fue una experiencia muy bonita, la gente súper amable. Recuerdo una señora que entrevistamos que nos invitó a comer porque era la hora de la comida y recuerdo que lo que vi eran pues eh, prácticas rituales que he visto, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe. Lo mismo yo creo con respecto a la Santa Muerte. Es una devoción que sí se ha expandido mucho, es una devoción que yo creo todavía da para también, ¿no? Para los investigadores y las investigadoras, porque sigue siendo, yo creo que hay todavía muchos aspectos, ¿no? Que no han sido investigados porque es muy compleja, ¿no? Por lo que han dicho todos, Manuel, Adrián, Antonio, ¿no? Lo decíamos en varios momentos que es una devoción muy, muy compleja y bueno, entonces que la reflexión final es esto, es decir, que yo creo que es una devoción que nos da, ¿no? Como investigadores e investigadoras, mucho más, ¿no? Para seguir, ¿no? Viendo aspectos, ¿no? Que todavía no hemos investigado, porque justamente por esta complejidad y por esta capacidad, ¿no? De incluir, ¿no? Y con respecto a mis trabajos, yo repito, yo solo me he enfocado en la cuestión de la discriminación y los pueden encontrar en academia.edu, ahí digitan mi nombre completo con academia y ResearchGate y cualquiera, aquí si quieren le puedo dejar el correo, porque luego obviamente hay textos que desafortunadamente no se pueden compartir en estas plataformas, pero con gusto se los mando de manera individual.
Y muchas gracias porque la verdad lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, Francesco. Ha sido un honor compartir contigo. Mío, mío. Eh, Adrián, unas reflexiones finales y dónde podemos encontrar tus trabajos. No, bueno, pues a ver, primero agradecerles el espacio y el diálogo. Mira, varias reflexiones me quedan, pero unas, me quiero centrar en unas. Pues hay que tener cuidado con a veces con qué literatura nos acercamos, porque así como hay de literatura seria, también hay literatura que exotiza demasiado o que estigmatiza el culto, incluso académicamente hablando, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado porque se dejen presionar a veces, porque pues como están en inglés, no sé qué, y son de extranjeros, pero a veces el extranjero viene bien exotizante a ver este culto y inician así los textos incluso, ¿no? Yo vine y de repente me encontré con esto y uy, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, cuidado con esos textos porque si así empiezan, pues así imagínense está la interpretación, entonces hay que saber distinguir entre este tipo de textos que exotizan y los que no. Digo, se puede acercar uno a todos y entonces mi recomendación es que quienes estén interesados o interesados en el culto, pues vean también las producciones, no se dejen llevar porque son extranjeras o porque no sé qué, vean lo que se produce en México, porque a veces pasa, ¿no? Que pues se le hace más caso a lo que las voces externas y no a las propias que se producen aquí, y que creo que aquí hay habemos bastantes colegas, aquí estamos tres, pero habemos más colegas que en varias latitudes y que eso también es una reflexión, ¿no? Como a esto, que hoy estemos de tres latitudes distintas, del norte, del sur y del centro, ¿no? Habla también de, pues que hay y no somos nosotros los únicos, hay varios colegas y los jóvenes que vimos hace rato, ¿no? Que se han tratado de acercar al culto y que, bueno, pues y que también la importancia que tienen los creyentes. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de poner el foco, no tanto en otras cosas más que en los creyentes, que son que al final de cuentas quienes viven estas creencias y quienes las reproducen y quienes les da certeza, digamos, ¿no? Y que es ahí a través de ellos lo que realmente cuenta para entender esta devoción y que, bueno, pues que es muy diversa, que no, que debe quedar muy claro que el culto, porque a veces siempre piensan que es un solo culto, sino que tiene muchas maneras el culto, ¿no? Que también debe de quedar muy claro. Hace rato me preguntaban pues, sobre la cantidad de votos, yo no me atrevo a dar una cantidad porque no hay una manera de contarlos, ¿no? Por ahí hay quien se ha atrevido a dar interpretaciones sin ninguna metodología para poder decir que hay una cantidad de devotos. Sí, no hay una cantidad exacta, porque a veces esta idea, curiosidad por los números que da, la certeza de tener un número, no sé por qué pasa, pero no hay un registro oficial así más que lo que apenas hizo el INEGI, ¿no? Que ahí de repente salió mencionado la Santa Muerte, pero así cantidad exacta no se puede asegurar, porque hay quienes se han atrevido de manera muy indiscriminada a decir eso sin ninguna metodología. Entonces, también esa duda que siempre está, pues hay que falta por resolver, porque es muy difícil, ¿no? Contarla, porque como bien lo dice Antonio, pues a veces son atómicos y ahorita puede estar un altar muy vigente y de repente pues ya no está y entonces no hay manera como de, ¿no? De establecer una metodología clara para poder hacer esta contabilidad, pero bueno, eso y pues que los jóvenes y personas interesadas en el culto pues sigan trabajando y que hay todavía falta mucho por qué decir de esto y que como se va transformando, pues también van transformándose las preguntas, no está resuelto nada, no es un tema que tiene dueña o dueño, es un tema que cualquier persona puede acercarse, ¿no? Académicamente hablando, y que, bueno, pues adelante, que sigan con las investigaciones y qué mejor que los jóvenes que vienen, ¿no? Que a que le den otra mirada y otro giro al culto y que esa es invitación abierta para que le sigan en la invitación, ¿no? De que le sigan dando y cuestionando y todavía falta entender, ¿no? Qué está pasando hacia el exterior también de México, que sí ya se habla de Estados Unidos, pero también qué está pasando en otras latitudes y que está muy interesante ver esas perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi reflexión. Agradecerles el diálogo a Antonio, a Gervasi y a ti, Manuel, porque pues es interesante siempre este intercambio de ideas y a mí me da mucho gusto haberlo logrado esta mesita, ¿no? De diálogo. Y algunas de tus publicaciones que nos recomiendes. Las publicaciones, mira, se pueden meterse a Tesiunam, es una base de datos de la UNAM, Tesiunam, y con mis apellidos aparecen las tres tesis, la de licenciatura, maestría y doctorado, que son como donde está concentrado todo, pero también está el diccionario
de las religiones en América Latina del Fondo de Cultura Económica, que viene como un texto muy chiquito de la Santa Muerte, y también está este texto que donde estamos algunos, como Antonio, de Alberto Hernández del COLEF, que se llama La Santa Muerte, Culto, Espacios y Devociones, que también si lo buscan en Google se puede descargar. Y mi texto de la prisión, que ese sí también está de acceso libre, que se llama Ver, Oír y Callar, que en la Santa Muerte durante el encierro, también está, si lo googlean, sale y se puede descargar. Y bueno, igual, al igual que Francesco, les paso ahorita mi correo por cualquier contacto que quieran, y ahí yo los puedo pasar sin problema los escaneados de estos textos que a veces nada más se consiguen en físico y que también están posiblemente, ya los tengo digitalizados y los puedo compartir, ¿no? O está también este articulito de los altares del cuerpo en la revista Encartes, que también ahí se puede, digamos, bajar y tener ahí acceso a ese texto, ¿no? Entonces, pero igual ahorita les comparto mi correo y ahí me pueden contactar y pasarles los textos sin ningún problema. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias por organizar este conversatorio, y también se me hace muy bonito que invites a jóvenes investigadores a que sigan trabajando este fenómeno. Antonio, ¿algunas reflexiones finales y algunas de las publicaciones que nos recomiendes? Gracias, Manuel. Bueno, yo diría que en términos de reflexión, dos cosas muy concretas. El tema de Santa Muerte, sigue siendo, a pesar de tener 23 o algunos años más de expresión, pero no de estudio desde ciencias sociales, es un tema emergente. Y es un tema emergente porque, si bien ya conocemos algunas de sus características, eh, yo diría que hay muchas aristas que están, eh, que son inéditas, que todavía no se conocen, y que justamente quienes están empezando investigación en los jóvenes, las jóvenes, tienen el gran deber de mostrarnos qué son, cuáles son esas aristas. Y entonces, digamos, en consecuencia, me parece que el tema de la devoción a la Santa Muerte sigue siendo una beta de investigación muy importante. ¿Dónde están los trabajos? Bueno, yo trabajo en la Universidad de Quintana Roo, la UCRO, y tenemos un repositorio en la biblioteca. Si ustedes lo buscan así como suena, RISBI, RISISBI, es decir, entrar a la biblioteca de la Universidad de Quintana Roo, ahí están las publicaciones de la mayoría de las y los colegas. Entonces, ahí están, por supuesto, como ya decía Francesco, como ya decía Adrián, en academia.edu, en ResearchGate, son los lugares comunes. Entonces, ahí pueden encontrar capítulos, por ejemplo, en el libro de Alberto Hernández, un trabajo sobre la Santa Muerte en Nueva York, con Areli, eh, que es una cosa es una reconstrucción de esto. Pueden encontrar en varias revistas, por ejemplo, en el Liminar de la UNACH, en una revista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y la otra cosa que yo quisiera comentar con ustedes es que yo me he dedicado a producir videos para presentar resultados de investigación antropológica. Y eso está todo en mi canal de YouTube, Antonio Higuera Bonfil, y ahí van a encontrar materiales para las clases que yo doy en la universidad, pero también hay videos largos, cortos, medianos, que hablan sobre el culto a la Santa Muerte. Y ojalá les sirva para darse cuenta, ¿no?, de bautizos, matrimonios, fiestas que se celebran anualmente y, en fin, una serie de rituales y liturgias que son propias de la Santa Muerte. Con eso termino. Gracias. No, pues muchas gracias. Y yo me atrevería a recomendar en específico este libro de Alberto Hernández, en el que está justo Antonio y Adrián, editado por el Colet. Me parece que como introducción es muy, muy bueno. Y como decía Adrián, aquí hay 3 personas, pero hay varias personas que han trabajado el tema.
Entonces, pues sí, es como una invitación para ahí clavarse e ir buscando con una mirada crítica, ¿no? Como decía Adrián también, ¿no? De no caer en estos trabajos que luego sí caen en el sensacionalismo. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que vieron este conversatorio. A ustedes tres, muchas gracias. Espero que les haya servido para renutrirse, para compartir un poco de sus investigaciones. Y pues muchas gracias. Estamos en contacto y que tengan una buena noche. Voy a parar la transmisión y la grabación.